Módulo de Gestión Comunal. Diplomado en Gestión Comunal, segunda cohorte 2023. Bienvenidas y bienvenidos al quinto módulo Gestión Comunal y Ámbitos del Poder Popular. Hoy nos acompañan los profesores Julio Valdés, el profesor William Capó, el profesor Tomás Monge y esta servidora Arlene Alfonso. Hoy venimos a discutir, a conversar, a reflexionar sobre la gestión comunal. Gestión comunal. Bienvenidos, profe. Adelante. Bueno, la gestión comunal siendo uno, vamos a decir, la categoría que concreta, que vamos a decir, termina de conformar el andamiaje epistemológico de esta universidad. Tiene que ver con poder popular, comuna, socialismo bolivariano, que como recordemos que es el módulo que acabamos de terminar, ¿verdad? De este diplomado en gestión comunal 2023, y ahora entramos con este elemento importante que ya es el centro, el núcleo como tal de este diplomado, que es la gestión comunal. Una categoría que, como verán, es una categoría igual de compleja de definir como las categorías anteriores, porque además presenta, desde mi perspectiva, la síntesis de estas tres categorías en un elemento concreto de la praxis comunitaria, ¿no? Y que cuando nos encontramos ante el elemento de la gestión comunal, y eso lo veremos en esta conversación que tendremos, vemos cómo la misma representa la concreción incluso del mismo socialismo bolivariano. ¿Por qué? Porque es a través de la gestión comunal incluso desde donde construimos realmente el socialismo bolivariano. Nos dice Chávez, el socialismo bolivariano lo vamos a construir desde la comuna. El cómo, vamos a decir, la acción para construirla precisamente es la gestión comunal. Y lo primero sería preguntarnos, ¿verdad? Yéndonos a lo básico. Primero, ¿qué entendemos por gestión? O sea, yo a veces cuando a mí me dicen, mira, Tomás, tienes que realizar una serie de gestiones, yo me imagino una persona, una carpeta amarilla, tamaño, oficio, ¿verdad? Con una serie de documentación, de bastantes copias sacadas en el cyber y el gestor debajo del brazo, por supuesto, porque tiene que ir debajo del brazo, porque si no la gestión no está bien hecha, tiene que ir debajo del brazo esa carpeta o en la bolsa, ¿verdad? Y bueno, voy recorriendo diferentes instituciones solicitando una serie de soluciones, de elementos para mi comunidad o incluso para mi vida familiar o algún proyecto que tenga. ¿Es esto gestión o la gestión es un concepto, una categoría que va más allá de esta definición? Sí, la gestión como categoría, y que es la categoría que estamos estudiando en el diplomado, es mucho más amplia, mucho más amplia. Tú lo decías muy bien al principio, Tomás. La gestión comunal es la concreción de todo ese proceso de ejercicio del poder, popular a través del pueblo organizado, a través de la comuna, para construir en el territorio el socialismo bolivariano. Fíjense las magnitudes, todo lo que hagamos, todo el conjunto de procesos, acciones, proyectos, programas, políticas que desarrollemos en el territorio comunal y que tiene que ver con la construcción en lo concreto, en lo territorial del socialismo bolivariano, todo eso es gestión. Es decir, la economía, es decir, la Contraloría Social, estamos hablando en el sector salud, en lo social, en la salud, en la educación, en la vivienda, la cultura, lo ambiental, lo internacional, como dice muy bien el concepto, la definición de poder popular, el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo organizado a través de sus formas disímiles y diversas formas, como por ejemplo el Consejo Comunal, la comuna, los movimientos sociales, para el ejercicio de la soberanía en lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental. Entonces, retomando ese concepto, ese ejercicio de la soberanía se concreta en el territorio a través de la gestión comunal, viéndola desde esa perspectiva como todos esos grandes procesos que se deben planificar, que se deben organizar, que se deben ejecutar, que se deben controlar, evaluar y sistematizar para la generación de teoría, y que van orientados al resultado, orientados a concretar los fines, la finalidad y los fines tanto del poder popular como de la comuna en el territorio, que va orientado hacia la edificación del socialismo. Bueno, y fíjese que nos nombraba ya desde un inicio. De nuevo vemos cómo estas categorías interactúan entre sí. Imposible hablar de gestión de popular sin hablar de gestión comunal, sin hablar del poder popular. Sí, y nos decía, la ley orgánica del poder popular en su artículo nos dice, poder popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político,
económico, social, cultural, ambiental, internacional y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad. Y viene allí la pregunta: ¿cómo hace el poder popular para ejercer su soberanía? Y ahí tenemos la respuesta: a través de una serie de acciones, de procesos, de políticas para la solución de las necesidades que surgen en ese territorio, que precisamente son gestión comunal. Esa serie de acciones nosotros la llamamos gestión comunal, entendiendo que para poder llamarse comunal tiene un propósito fundamental. Sí, la gestión comunal no se realiza simplemente para la solución de una serie de problemas coyunturales que podamos tener, sino que tiene una gran visión, una gran utopía, que es la construcción de un nuevo modelo de vida, lo que obliga a que estas acciones de gestión no pueden hacerse desde cualquier ámbito. Tiene que hacerse bajo los valores, bajo la ética socialista. Porque yo puedo hacer gestión desde el proceso capitalista, ¿eh? Por ejemplo, yo puedo hacer una acción de gestión desde el ámbito de la economía sin que sea economía social. Si yo puedo agarrar y promover que haya una serie de emprendimientos y que haya una serie de personas que se apropien de unos medios de producción o que creen unos medios de producción donde van a beneficiar a la comunidad a través de esa categoría que le dicen responsabilidad social, es decir, que parte de sus utilidades las vayan distribuyendo y con la ética del capital. Y con la ética del capital, que el medio de producción sigue siendo de los propietarios. Es decir, que ellos deciden cuándo mantenerlo, cómo mantenerlo, qué hacerlo con la plusvalía que se genera, ¿verdad? Y que los que participen dentro de ese medio serán simplemente mano de obra explotada, más nada. Y en cambio nos dice desde la gestión comunal: no, estas acciones de gestión tienen que hacerse desde otras perspectivas, ¿no? Aquí convoco yo lo que son los valores, ¿no?, que nos refiere precisamente la ley. Se define después, porque es un espacio socialista y la economía tiene que ser de una perspectiva orientada a la propiedad social. Exacto, que aquí lo relacionamos con la categoría común. Si la gestión comunal, para ser comunal, se tiene que realizar desde el ámbito territorial comunal, tiene que realizarse entonces bajo los elementos de la definición de común. Es decir, si es un espacio socialista, esas acciones de gestión tienen que hacerse bajo una perspectiva igualmente socialista, bajo los valores y la ética socialista. Pero nos conseguimos en el territorio con problemas para poder ejercer ese proceso de gestión comunal desde el socialismo. Ya estamos hablando aquí donde hay un enfrentamiento entre dos modelos, porque sigue funcionando el Estado moderno capitalista, que es el que está buscando construir un nuevo modelo. Lo que termina siendo que esas acciones de gestión que nosotros debiéramos de ver más desde los valores socialistas terminan teniendo características del modelo capitalista. Yo le pongo un ejemplo aquí. Aquel vocero o vocera de la comuna que se consigue un problema, por ejemplo, en el ámbito económico y se carga la mochila en el hombro de soy yo el que tiene que solucionar esto, en atención a la comunidad. Eso es lo que yo le digo desde el punto de vista de gestión, cuando gestionan como si fueran una fundación. Hay una serie de personas con necesidades y como ellos son pobrecitos, yo que soy el que tiene el poder me encargo de solucionar. Ya va, pero esto no se relaciona con los valores socialistas, porque se supone que uno de los elementos del socialismo bolivariano tiene que ver directamente con la participación protagónica del pueblo en la solución de sus problemas. Lo desecha. Para acabar con la pobreza es necesario darle poder al pueblo. Es correcto. Y ese poder al pueblo solamente lo puede tener si tiene los medios, pero además si participa protagónicamente en la solución de los problemas. Es por eso que la ley del poder popular nos menciona dentro de su articulado eso, que es la gestión de la soberanía o el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo, ¿sí? Que ese pueblo organizado se termina convirtiendo en ese poder popular que acciona la gestión comunal. Y bien, como lo define Tomás, y él iba a hablar de los fines, la finalidad de la ley orgánica del poder popular, haces un paseo por las leyes del poder popular y no hay una definición completa sobre gestión comunal. Pero basta que podamos ver el alcance de las leyes, que podamos ver los fines y la finalidad, valorar los principios y valores de cada una de esas leyes y encontrar en sí un concepto muy amplio, además muy diverso, sobre la gestión comunal. Y bueno, iba a conversar Tomás sobre los principios y valores que establece la ley orgánica del poder popular, pero también hay una ley que hace tiempo que nombramos, que está en este proceso, digamos, de trabajo, que es la ley orgánica de gestión comunitaria de competencia y servicios y otras atribuciones, que habla, entre otras muchas cosas, que la gestión comunitaria y comunal, habla de ambas,
PRIO, pues no, eso está valorada por la participación protagónica y participativa, la corresponsabilidad, la preponderancia de los intereses comunes ante los intereses individuales, que es lo que explicaba Tomás hace un rato y lo que problematizamos con el profesor William y el profesor Julio. O sea, no es el compañero o la compañera con en la carpeta debajo del brazo que está haciendo una gestión para lograr un objetivo, sino es esa construcción, ¿verdad?, de esos procesos colectivos que llevan a un fin común, no un fin individual. También habla pues de la cooperación, de la ética socialista, como los valores y principios que en este caso debe establecerse dentro de la gestión comunitaria y comunal. Entonces, en las leyes no existe un concepto explícito sobre la gestión comunal, ¿verdad? Existen algunos rasgos sobre la gestión que además están abiertos para el debate, lo conversábamos hace un rato, y que es, digamos, el propósito de este diplomado en gestión comunal, bueno, el cual lleva el nombre específico de los ámbitos del poder popular, para problematizar, para construir, ¿verdad?, sobre la experiencia, sobre la sistemación de la experiencia de los comuneros y comuneras, de todos que hemos hecho vida en la gestión comunal, lo que hemos construido gestión comunal, para construir ese gran concepto que nos permita entender, ver, pero además sentirnos en lo que sería gestión comunal. ¿Profe? Sí, yo pienso que, por ejemplo, cuando uno habla de cualquier actividad humana en general, ¿no?, y en este caso que hablamos de gestión, uno piensa así como en 4 momentos que William lo refería por allí, ¿no? Hay un momento que algunos llaman diagnóstico, o vamos a decir de reconocimiento de la realidad, de exploración, mira qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos, sobre todo. Hay otro momento que es como de planificación, de que mira, vamos a construir un plan de trabajo, vamos a ver a dónde queremos llegar, vamos a ver los distintos momentos, los recursos que requerimos. Hay otro que sería el desarrollo, el avance y el chequeo, mira, lo estamos haciendo bien, los objetivos se mantienen o hay que cambiarlos, etc. Y hay un momento así como de evaluación, de recoger pues todos los pasos que se han dado, que es donde se presenta la sistematización, ¿no? Entonces, esa es una visión así bastante esquemática, simple, probablemente incluso un poco simplista. Usualmente esos momentos no están separados, porque uno, en el momento que está formulando el plan, de repente empiezan a suceder y a ocurrir cosas, uno dice, oye, ya que este plan que estábamos elaborando ayer, ya hoy es completamente diferente, ¿no? Sin embargo, aquí estamos hablando de ese proceso, pero hay unas incorporaciones en forma como de preguntas, de interrogantes, que uno va haciendo en cada uno de los momentos. Por ejemplo, la parte ética. Es decir, mira, este proceso que estamos desarrollando beneficia a la mayor cantidad de personas, o si es posible, todas las personas de la comunidad, empezando por la comunidad, porque recordemos que estos proyectos deben ir para la construcción del Estado comunal más allá de la comunidad. Pero vamos a poner en este caso, beneficia a todo el mundo, pues es la parte ética. ¿Cuál es el nivel de participación protagónica del colectivo de esa comunidad? O sea, no es de que, no, que yo, como sé más de planificación, pues yo tengo esa experiencia, yo decido los objetivos, no, todo eso hay que ser sometido a asambleas, así en plural, unas pequeñas asambleas, pero después una gran asamblea, después confrontar los resultados de esa asamblea también con todos las distintas personas, vamos a decir, los grupos, las poblaciones pues, que conforman hombres, mujeres, niños, profesionales, etcétera, que componen la comunidad. Entonces, así como que en cada momento de eso vamos incorporándole unos interrogantes. Por ejemplo, la pregunta del comandante Chávez, ¿dónde está el socialismo aquí? O sea, que tal vez esa es una de las preguntas fundamentales. O sea, en ese plan que estamos haciendo, en cada momento del plan, mira, ¿dónde está el socialismo presente, ¿no? Entonces, bueno, eso va dando, o sea, digamos, ¿cómo era que tú decías una vez que estábamos hablando de escritura? Es una planificación
pero una planificación que es completamente abierta, porque de seguro la realidad, que es más compleja y más rica que lo que nosotros y nosotras podamos pensar, por supuesto que va a ocuparse de que ese plan permanentemente tengamos que estarlo reajustando y repensándolo incluso. Entonces, bueno, yo lo veo así, o sea, son unas actividades que hay que tener, digamos, el mayor control, y sin tenerle miedo a la palabra control. El problema del control es cuando unas personas tratan de controlar a otras. Pero en este caso, es un control colectivo, compartido, cooperativo. Exacto. Entonces, en ese sentido es eso, es un proceso de control, es un proceso planificado, con una secuencia, pero que está cruzado por esos principios de participación plena, de beneficio máximo para todo el mundo. Creo que por ahí pudiéramos. El profe Julio acaba de hablar del ciclo comunal, ¿no? Que además se establece en la ley orgánica de consejos comunales, y bueno, hablar incluso de diagnóstico, de coordinación, de desarrollo, de control, de ejecución de las políticas, digamos, en este momento territoriales, públicas, comunitarias, comunales o comunitarias, estamos hablando de consejos comunales. Pero bueno, aquí tenemos al profe, al mejor libro que se ha escrito sobre gestión comunal, ámbitos del poder popular, planificación, ¿verdad? Quien además trabajó desde la concepción de la planificación comunal, digamos que el concepto de gestión comunal, lo cual nosotros hemos trabajado, hemos desarrollado como política formativa de esta universidad, pero que también estamos construyendo junto a todos y todas las que hoy se encuentran en este momento, conversando con nosotros sobre la gestión comunal en este diplomado, en esta corte, ¿verdad? Y donde podamos hacer un alcance máximo de este concepto, de esta definición. Sí. Damos la palabra al autor del libro. ¿Cómo se llama el libro? Ese libro se llama Apuntes sobre la planificación estratégica comunal. Se consigue... Dos puntos, ideas para el ejercicio del poder popular. Se consigue en la red. Se consigue, sí, en electrónico. Vamos a ponerlo en el blog para que la gente lo descargue y lo pueda revisar. Sí, en este libro hacemos unos ensayos sobre algunos conceptos, porque el libro en sí es sobre la planificación estratégica comunal. Y necesariamente como primer elemento de todo el proceso, la planificación, de ese proceso de ejercicio. Por eso es que se llama Apuntes sobre la planificación estratégica comunal, ideas para el ejercicio del poder popular. Porque el primer ejercicio de soberanía es la capacidad de decisión. Nosotros cuando elaboramos un plan, cuando nosotros vamos, como decía el comandante Chávez, que vamos al futuro, vemos el futuro, lo imaginamos, lo agarramos y nos lo traemos para el presente para sembrarlo. Eso lo dijo el comandante Chávez. Yo me copié esa expresión porque es la forma más precisa y poética de definir lo que es planificación. Ir al futuro, traerlo y sembrarlo en el presente. Y ese es el primer acto, digamos, dentro de ese ciclo, o esa espiral, más bien, yo diría que es una espiral más que un ciclo, de gestión comunitaria, comunal. Es el primer acto de ejercicio del poder, el momento en que uno decide, el momento en que uno estudia su realidad, determina, identifica problemas, ve potencialidades, identifica necesidades, y sobre la base de un proyecto de sociedad, de un nuevo modelo civilizatorio que es el socialismo bolivariano, y dice, bueno, voy al futuro, yo quiero una sociedad. Imaginamos entonces el socialismo donde la gente viva bien, tenga la suprema felicidad social expresada en salud, en educación, en un buen trabajo, un trabajo liberador, no un trabajo alienante, ni alienador, ni de explotación, sino un trabajo que enriquezca la espiritualidad, pero que desarrolle todas las potencialidades. Todos esos elementos tenemos que soñar, porque nuestro plan de desarrollo comunal tiene que ir poco a poco haciendo acciones, ejecutando proyectos que vayan generando los cimientos de esa nueva sociedad, de ese nuevo modelo civilizatorio que es el socialismo. Por eso el primer ejercicio es pensar, decidir, y la decisión se traduce en un plan, y ese plan puede ser estratégico, de muy largo alcance, que tenemos que pensarlo siempre así, un plan estratégico, pero con unas miradas tácticas de cómo lo vamos a ir poco a poco poniendo en práctica.
Entonces, viéndolo de esa perspectiva, luego ese plan hay que ejecutarlo. Ya tomamos la gran decisión, ahora hay que ejecutarlo. ¿Y qué vamos a ejecutar? Una serie de procesos complejos, proyectos, planes, programas, que van a ir justamente construyendo ese nuevo modelo de sociedad. Entonces, si combinamos todo eso, vemos que la gestión, todo eso es gestionar, ¿ves? La gestión es ese sistema integrado de procesos que nos van a favorecer el logro, la concreción de la finalidad, de los fines, de los propósitos, tanto del poder popular como de la comuna, rumbo hacia el socialismo bolivariano. Entonces, es eso, procesos que hay que controlar, que hay que dirigir, que hay que organizar, que hay que evaluar, que hay que sistematizar, como lo vimos en el módulo, ¿cuánto? El módulo 3. El módulo 3, desde esa perspectiva, todo lo que es el análisis crítico de las experiencias para la construcción de nuevo conocimiento teórico y luego retornar esa nueva teoría a la práctica de nuevo. Entonces, todo ese proceso, todas esas cosas es gestión de su ámbito más. No es solamente resolver un problema puntual, eso también es gestión, pero estamos hablando de algo que tiene que ver con una serie de ámbitos. Y de ahí entonces la necesidad que creo que más adelante vamos a tocar, de mirar cuáles son esos ámbitos de actuación del poder popular donde vamos a desarrollar la gestión. Y fíjense, hasta aquí hemos definido entonces la gestión comunal como una serie de acciones, ¿verdad?, que realizamos desde la comuna para la construcción del socialismo bolivariano, donde realizaremos acciones también para satisfacer las necesidades del pueblo en relación a poder generar la mayor suma de felicidad posible. Como decía Simón Bolívar, el modelo más perfecto que podemos hacer de sociedad es aquel que sume la mayor cantidad de felicidad posible al pueblo. Además, ¿verdad?, dentro de la gestión comunal hemos hablado que ese es un proceso, ¿verdad?, que implica varios elementos dentro. Primero tenemos que planificar, entonces, o mejor dicho, nos habla el profe Julio, primero tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que saber dónde estamos parados, o sea, cuál es la necesidad, qué es lo que nosotros vamos a atender, hacia dónde vamos, que eso pasa incluso por preguntarnos, nosotros queremos construir el socialismo bolivariano. ¿Qué es el socialismo bolivariano? ¿Cómo lo vamos a hacer, verdad? Lo segundo, que es un elemento que destacaría y tiene que ver con el ejercicio de organización. Gestión comunal solo se hace desde la organización. Por eso es que Chávez decía, la única forma de que el poder sea ejercido por el pueblo es que el pueblo se organice, si se constituya como poder popular. Ese pueblo organizado, ese poder popular genera acciones de planificación. ¿Sí? Planificación en base a ¿qué? A un proceso de diagnóstico que realizó, detecta y establece una serie de acciones que hay que realizar para llegar a esa gran meta, siempre caminando en la utopía. Esto es importante que tengamos en cuenta la finalidad, ¿verdad? Los fines, ¿verdad?, que tiene el poder popular, que tiene la comuna, todas ellas te destacan la misma: construir un nuevo modelo de vida, un nuevo modelo civilizatorio que se llama socialismo bolivariano. Es decir, hasta la reparación y un tubo matiz en la comunidad tiene que llevar a mí a la construcción del socialismo bolivariano. ¿Dónde está el socialismo? ¿Dónde está el socialismo? Eso es lo que implica que en esa acción de gestión tienen que estar expresos los valores, los principios del socialismo bolivariano. Por eso hablamos de la construcción del socialismo bolivariano en lo concreto, es decir, en el territorio. En el territorio. O sea, que hay un horizonte amplio, pero hay que avanzar desde solucionar asuntos. Correcto, porque eso es un elemento de coherencia total en la acción. Es decir, ya yo tengo claro cuáles son los elementos o los valores que trascienden. Ahora, si yo voy a por lo menos, mira, vamos a organizar una videoclase de estas características, pero ¿cómo la realizamos? Esta videoclase pudiera organizarse de una manera totalmente distinta. Colocamos al gran especialista William Capó parado frente a ustedes, aquí en mi diálogo de saberes ni preguntas. Tomen nota que esto es gestión comunal, ustedes anotan por allí, no hay preguntas de por medio, no. Después le preguntamos eso en un examen. Después le preguntamos y le decimos, ¿qué dijo William Capó en el video sobre? No se trata de eso, se trata de que estos son elementos para iniciar el diálogo de saberes, para generar un consenso que vamos a tener. Además, como siempre nos recuerda el profe Julio, todo está bajo sospecha. Bajo sospecha. La crítica siempre lo que es. Y fíjense que para nosotros poder hacer estas videoclases, antes nos tomamos el tiempo de cuál es su perspectiva, cuáles son nuestras... Hacemos un diálogo previo para poder llegar a lo que ustedes pueden ver en estas videoclases. ¿Por qué? Porque nosotros responsablemente tenemos que ejercer gestión comunal desde los valores del socialismo bolivariano, incluso en la gestión de esta misma Universidad Bolivariana de las Comunas. Por eso es que los diplomados, ¿verdad?, en esta segunda corte se está realizando directamente en su comuna. Nos preguntaba un facilitador, una facilitadora,
Ok, ¿qué criterios utilizamos? Bueno, hay 4 criterios fundamentales a utilizar para la evaluación de los productos, pero los otros criterios para la evaluación de los productos tienen que definirlo ahí en la comuna. ¿Por qué? Porque La comunidad de aprendizaje. de la comunidad de aprendizaje, porque ¿qué pasa? Como comunidad de aprendizaje saben cuáles son las dinámicas internas, cuáles son las potencialidades, las debilidades, y eso cambia totalmente la forma como yo evalúo la particularidad de cada uno de los que conforman la comunidad de aprendizaje. Y por último, todas estas acciones de gestión se realizan, nos dice el Poder Popular, desde unos ámbitos de actuación. Y esto es para que nosotros lo veamos, porque después al final van a ver una pregunta que nos ayuda a orientar un poco lo que va a ser el trabajo final de este módulo. Existen unos ámbitos de actuación del Poder Popular. La ley del Poder Popular nos define 6, ¿verdad? Y nosotros le agregamos otros 3 que han salido de la propia reflexión. Entonces aquí vamos a ir revisando cada uno de ellos. El primero ya lo empezó a conversar el profe William Capó, que tiene que ver con la planificación, en este caso dice de las políticas públicas. ¿Por qué políticas públicas? Porque desde la perspectiva de la ley del Poder Popular, todas las acciones que nosotros hacemos para el desarrollo, para la satisfacción de las necesidades de la comunidad, del territorio de la comuna, es política pública. Y eso que nosotros lo entendamos claramente, eso desde la categoría es vista como una política pública. Mira, que yo agarré y gestioné con Arlen allá en Santa Teresa del Tuy, ¿verdad? Allá en Charallá, mira, vamos a ver qué hacemos con el problema de la luz, porque ¿cuál es el problema, Arlen? Que se va la luz. No, el problema que tenemos es que a veces viene. Entonces tenemos que solucionar, bueno, que al menos lleguemos a que a veces se va la luz, porque eso es un detalle, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros desde las acciones de gestión? Entonces, eso nos obliga a nosotros a hacer un proceso de planificación de una política pública que va a ser el desarrollo del tendido eléctrico, porque a lo mejor es que el tendido eléctrico no alcanza para la potencialidad en vatios que requieren todas las casas. Por lo mejor en su máximo nivel implica la integración incorporada de ese sector. Exactamente, lo que implica un relacionamiento. Esta planificación de las políticas públicas no es una planificación que sale de cualquier cosa. Una planificación que sale desde un criterio netamente socialista, es decir, primero es una planificación que es una planificación colectiva. A veces nos cuesta mucho decir, ay, ¿cómo yo voy a hacer una planificación colectiva? O sea, ¿qué elementos? Fíjense que hay técnicas para nosotros poder hacer eso. Y hoy ante la Asamblea de Ciudadanos nosotros tenemos a veces como voceros y voceras la necesidad de ir con una respuesta. Y mira, yo tengo que ir mira, el problema es el agua y lo vamos a solucionar con estas acciones. Y eso a veces nos limita a nosotros el proceso de construcción colectiva. Fíjense que un ejercicio podría ser, tenemos este problema y tenemos que discutir en conjunto cómo hacemos, porque a lo mejor dentro de la comunidad está un ingeniero de Corpoelec que dice, no, compañero, ya va. Yo sé que usted ve que se va la luz, pero el problema es que nosotros tenemos un problema de los vatios que están corriendo por la comunidad, que no son suficientes, hay que cambiar el transformador, una mayor capacidad, entonces eso implicaría que, y fíjense cómo empieza a salir una serie de acciones. Mira, tenemos que gestionar con Corpoelec que venga, o hay que realizar una recolecta dentro de la comuna para poder comprar el transformador. Y que lo que creíamos que la solución era esta, resulta que se convierte en una solución de este tamaño, ¿no? Correctamente. Y además que incluye diferentes factores que a veces son, digamos que incontrolables por, en este caso, la comuna, el territorio comunal, que trasciende a otro tipo de gestiones en relación institucional, en relación incluso privada, porque bueno, pasa muchísimas cosas que decían, no, la solución es cambiar transformador y vamos a agarrar y no sé cuánto en verdes, en marrones, en lo que sea, y eso es lo que paga para el transformador. Entonces cuando después, bueno, está el especialista, que además es el trabajador, que ha vivido toda la vida en esa comunidad, te dice, mira, no es el transformador. Puede haber transformado 5 veces. Pero el tema es que la línea de distribución pasa ahí. Y que entonces en la zona, ¿cómo se dice eso? En el patio de distribución, los vatios no son suficientes para esta comunidad. Porque resulta que eso fue un nuevo urbanismo que no estaba contabilizado antes, y entonces es imposible que nosotros podamos surtir energía eléctrica a la cantidad de horas que necesita la comunidad. Correcto. Entonces, pasa un montón de cosas que tú dices, pensabas que esto era aquí en pequeño y te das cuenta que, bueno, tiene otros niveles, digamos, de pero además tiene otros niveles, pero tienes a otros actores, a otras actrices, ¿verdad?, dentro del proceso que permiten la solución de esos problemas. Porque si ese problema grandote lo asume un vocero o lo asume uno de los comités de trabajo y dice, lo vamos a solucionar nosotros solos, imposible.
sino que, mira, quienes en la comunidad pueden ayudarme a, mira, ir con Corpoelec, mira, no, yo tengo el contacto, que estamos atacados, o sea, muchas veces funciona de esa manera. Mira, yo tengo una persona que vende los transformadores. Esa persona, como me conoce, no ha desafiado el transformador a 6 meses, lo que implica que nosotros, pero hay que buscar quien lo instale. Viene a lo mejor el ingeniero de control y dice, yo lo sé instalar, lo que necesito es que me cuadren una olla de sopa, 4 refrescos para que los compañeros cuando vengan coman, porque eso es lo que les interesa comer cuando vengan. Y bueno, esas son las cosas que pasan en el ejercicio de la comuna. Recuerdo que Arlen, en uno de los programas de luces comunales que les recomendamos, ¿verdad?, que escuchen a través de nuestro canal de YouTube, nos decía, pero es que ya las acciones de gestión comunal en la comuna se vienen dando desde hace muchísimo tiempo y bajo los valores socialistas además. Bueno, ¿cómo le hace falta a la gente armar un evento de la Cruz de Mayo y que hacía la gente? Toca las puertas, mire señor, vamos a hacer un evento de la Cruz de Mayo, tú llevas el papelillo, tú montas la cruz, bueno, yo soy especialista en los cantos que hay que hacer, entonces yo agarro y vamos a enseñar un grupo de niños, fíjense. Esas acciones se pueden hacer en cada uno. Eso es de la cultura nuestra, pero por ejemplo la elección de la reina, ¿no? De carnaval, que es otra cultura, pero que debemos ir adoptando. Entonces, como nosotros decíamos en ese programa, cómo hemos hecho gestión comunal durante mucho tiempo, incluso sin recursos financieros, materiales del gobierno. Correcto. Entonces, hay muchas cosas y hemos conversado con infinitos camaradas, que dice, bueno, qué difícil es hacer gestión comunal en este momento, ¿no? El nivel de apatía, el nivel de que la gente no se compromete con hacer gestión en la comunidad, y entendemos que eso pasa porque el sistema capitalista nos ha arropado tanto de que, bueno, yo lo hago, pero si me pagas por esto, yo hago el favor o apoyo si me das un apoyito ahí económico, tú sabes, y entonces ha pasado todo eso, que se ha desvirtuado el proceso de la solidaridad, de la corresponsabilidad, de la construcción comunitaria, de las soluciones de los conflictos que se dan. Correcto. Además, yo creo que no hay que perder de vista también, a partir de lo que ustedes están comentando, esos ámbitos, esas grandes categorías, y preguntarnos, porque fíjense, ustedes han mencionado una variedad de cosas, de detalles en lo concreto que forman parte de la gestión comunal. Por ejemplo, el tema de la reina, todas las celebraciones, el carnaval, eso es parte de lo recreativo. Y eso es fundamental para el bienestar de la gente. Pero hay un ámbito más. Ajá. Entonces, esas categorías importantes entonces no perderlas de vista. Por ejemplo, ustedes van a elaborar su plan. Ustedes tienen que pensar, bueno, ¿cuáles son las grandes agrupaciones de las acciones o los grandes ámbitos? La economía. El desarrollo económico comunal. Eso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Hay que identificar los proyectos, las grandes acciones para eso. Mira, aquí vamos el diagnóstico que hicimos nos arroja desde el censo comunal que tenemos tantos ingenieros mecánicos, tantos ingenieros electricistas, tantos ingenieros en sistemas, y que hay un potencial enorme en esta comunidad como para montar una empresa de propiedad social directa comunal que se encargue de tales y tales cosas para resolver problemas aquí en esta comuna y más en las otras comunas. Entonces eso pudiera ser un proyecto, pero también otras que vayan orientadas a satisfacer las necesidades humanas. Correcto, y ahí vamos por eso al segundo ámbito que tiene que ver con la economía comunal. Este es un ámbito bastante delicado, es un ámbito muy, muy complejo de tratar, porque entendamos nosotros que dentro de cualquier proceso revolucionario y sobre todo en un cambio de modelo histórico, en un cambio de modelo social, las relaciones de producción existentes, es decir, las relaciones económicas son base de ese proceso de transformación. Desde el criterio marxista, ¿verdad?, se establece que son esas relaciones sociales de producción, ¿verdad? Esta estructura que denomina, la que tenemos actualmente, se denomina como el capitalismo, termina generando una superestructura, una serie de organizaciones, valores, formas de relacionamiento, etcétera, para soportar que son manifestación de esta estructura. ¿Qué pasa? Eso simplemente quiere decir que las relaciones sociales económicas que nosotros tenemos, las relaciones económicas que sean, terminan representándose en la forma como nosotros nos relacionamos como colectivo. Las relaciones del capitalismo, desde el capitalismo, que te dicen, bueno, como tú y cada uno de nosotros tenemos que asegurarnos nuestro potencial para acumular capital, eso es un sentido de la competencia. Entonces ya está el individualismo, el elemento de la meritocracia, el elemento, por ejemplo, de, bueno, el literal sálvese quien pueda. Si Arlen no puede sostener a sus 2 hijos, no es culpa de un elemento social, es culpa de Arlen, que no tiene la capacidad de generar los recursos y así sucesivamente.
En cambio, desde la economía comunal nos pide principalmente que es un modelo de producción endógeno, pero a la vez socialista. Quiere decir esto, lo primero que tenemos que ganar ahí es a quién le pertenece la propiedad de los medios. Y es a donde nos habla precisamente de una categoría que es esa propiedad socialista o de esa propiedad social de los medios de producción, donde tenemos en la ley el sistema económico comunal, tenemos por ejemplo las empresas de propiedad social directa, de propiedad social indirecta o indirecta comunal, tenemos también las empresas de propiedad familiar, de propiedad familiar, y eso que nos dice básicamente es una forma de que la propiedad de ese medio de producción no le pertenezca a una persona, sino que la propiedad de esos medios de producción se pertenezcan a colectivos y al gran colectivo que es la comunidad, porque al final el objetivo o el propósito, me atrevería a decir yo, de el elemento de la economía comunal desde el sistema de producción socialista es llegar a al proceso de autogestión, pero desde el principio de la propiedad colectiva de los medios de producción. Propiedad colectiva expresada que en una organización que se llama común. ¿Sí? Pero Mosca, porque podríamos pensar que los dueños entonces de la empresa de propiedad social directa comunal son los voceros y las voceras de la exactamente. No, es la comunidad completa. Las 350 familias, las 1000 familias que están ahí. Correcto. Con todos sus integrantes somos dueñas y dueños de las empresas de propiedad social directa comunal. Exacto, que implica otro elemento. Desde las empresas del capitalismo se habla de que en esas relaciones de producción se genera una plusvalía. Es decir, tú explotas a los que producen su fuerza de trabajo y tú le robas, porque literalmente es eso, la plusvalía, que es el producto real del trabajo posterior a que usted hace el débito del costo, etcétera, etcétera, por allá que para acá. ¿Qué pasa? Esa plusvalía dentro del modelo capitalista se lo queda el dueño del medio del producción. Pero desde la economía comunal nosotros hablamos de excedentes. ¿Qué son esos excedentes? Posterior al proceso de intercambio económico se generan unos excedentes propios de la actividad de intercambio comercial. Que son el resultado. Hay unos ingresos producto de la venta de los productos de la prestación de los servicios. Esos ingresos se le va a restar los gastos y egresos en general, los costos, los egresos en general. Y la diferencia de eso, si da positivo, es decir, si los ingresos son más grandes que los egresos, voy a tener excedentes. Ahora, esos excedentes deben reinvertirse tanto propiamente en la empresa como tal, empresa de propiedad social, y en la comunidad. Y aquí se tiene que ejercer el principio precisamente de democracia directa, participativa y protagónica. Porque hay que tomar decisión. Y ahí se trata de que no es que el consejo, lo que dirigen, el que está ahí en la panadería comunal dice qué hacer con los excedentes, ¿no? Sino que tiene que haber un proceso donde, señores, aquí en nuestras empresas de propiedad social directa comunal se generaron los siguientes. ¿Qué hacemos con esto? Una transparencia plena. Una transparencia plena en el principio de la gestión comunal debe ser la rendición de cuentas. Sí, que ya vamos para allá, contar los días sociales. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese elemento, precisamente pasa un proceso que nos cuesta también, que es ese libro abierto, como usted dice, mira, transparencia, aquí está, esto fue lo que gastamos y aquí tengo depositado en esta cuenta los excedentes. ¿Qué vamos a hacer? Se van a gestionar una diversidad de proyectos. ¿Sí? Fíjate cómo se están interconectando cada uno de los ámbitos. La economía comunal, volvemos a la planificación de políticas públicas. Mira, vamos a hacer un proyecto primero para desarrollar aún más ese medio de producción que tenemos, para ampliar la capacidad productiva, para generar mayores excedentes. Ok, entonces la primera reinversión que vamos a realizar va a ser dentro del mismo medio de producción, correcto. Ok. Mira, pero tenemos otro excedente. Bueno, ¿qué proyecto vamos a...? Y dentro del proceso de planificación, fíjense que la comuna empieza a generar sus propios recursos para poder gestionar sus necesidades internas. Otro proceso también dentro de este proceso, dentro de este elemento... Por ejemplo, con esos excedentes vamos a financiar al equipo de la Universidad Bolivariana en las comunas que tenemos acá para gestionar todos los procesos de la universitaria. Sí, entonces, la comuna está financiando la gestión universitaria en ese territorio. Correctamente, que por eso decimos, la gestión le pertenece porque recordemos que los decíamos en las clases de Poder Popular, Comuna y Socialismo Bolivariano. Yo no puedo ejercer el poder sin tener los medios.
Los medios los genero ¿desde dónde? Los medios, en este caso económicos, estoy hablando del elemento monetario, lo estoy generando desde el ámbito de la economía comunal. ¿Para qué? Para yo poder gestionar los proyectos teniendo los medios. Porque así yo puedo, por ejemplo, lo hablábamos en una de las clases, bueno, pero es que nosotros vemos que aquí tenemos una gran potencialidad. Y aquí tenemos una potencialidad agrícola, pero impresionante. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Que no tenemos ahorita los medios para nosotros armar una gran granja de producción agrícola. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que empezar despacito. A lo mejor no vamos a armar, sino vamos a agarrar 20 hectáreas, las vamos a poner a producir, los excedentes se reinvierten completicos para hacer crecer hasta que nosotros podamos tener la gran planta de producción que mantenga las necesidades. O sea, ese es el ejercicio precisamente de la economía comunal, que nos lleva a otro ámbito de actuación, que tiene que ver con la organización y gestión del territorio. Planifiqué, estoy viendo que necesito unos medios, pero el territorio también tiene una conformación, una organización que me permite ciertas potencialidades y que también devienen una serie de límites. En esta organización y gestión del territorio viene, por ejemplo, de pensar cuáles son los lugares para yo colocar los medios de producción, por ejemplo, cómo se distribuye ese territorio, que hay una tarea que siempre nos colocan a los que trabajamos en la comuna. Hay que hacer la cartografía, que no es autocartografía de la comunidad de vida, hay que hacer la cartografía comunal donde ustedes definan, y se acuerdan que ustedes les piden ahí cuáles son los medios, cuáles son las áreas que están, cuáles son las vías de acceso, con quiénes limitan, todo eso potencialidades del territorio. ¿Por qué es importante que desde la organización del territorio nosotros tengamos esos elementos? Porque eso nos permite a nosotros explotar las potencialidades que tiene dicho territorio, pero además entender cuáles son los procesos de producción que se van a dar dentro de la misma. Porque incluso esta organización del territorio afecta directamente un elemento que nos decía la compañera de Exabe: no puede existir comuna sin existir comunidad, pero la comunidad se da dentro de un territorio. Y cuando nosotros analizamos los espacios, sobre todo, bueno, esta clase la estamos haciendo desde Caracas, nosotros tenemos centros habitacionales que no tienen una organización que permita la congregación de la gente para generar la idea de comunidad. Por ejemplo, la idea de estos superbloques, ¿verdad?, que fue una idea urbanística, sobre todo reflejado por Le Corbusier en su momento, que agarró de esas grandes estructuras habitacionales donde cabían 3.000 personas, pero era impresionante porque son 3.000 personas que pueden incluso no encontrarse durante 20 años, o sea, que están destinadas a esa cuadrícula que representa su casa. Entonces eso viene pero dentro del proceso de organización del territorio, si yo tengo que generar comunidad para poder construir socialismo, entonces yo necesito generar espacios para que la gente se reúna. Eso viene, ¿y dónde voy a yo constituir esos espacios? ¿Será en las canchas deportivas? ¿Será? O sea, todos esos elementos tenemos que tomar. ¿Dónde puedo colocar el CDI? ¿Dónde puedo colocar el barrio adentro? La Universidad Bolivariana de las Comunas, ¿desde dónde lo gestiono? Mira. Claro, pero puede tener también algún tipo, vamos a decir, de tensiones o de conflicto. Por ejemplo, que hay un espacio que está cerca de mi casa donde botamos la basura. Y de repente la comunidad en pleno dice: no, mira, pero aquí es un sitio bueno para un vuelo. Correcto. Entonces, oye, yo tengo que caminar entonces media cuadra más para botar la basura, y entonces... Pero bueno, ahí tiene que predominar el bien mayor, ¿no? Exactamente. Donde va la escuela, donde va un medio de producción, donde va diferentes cosas, lo que me permita, digamos, que garantizar condiciones mínimas en todos los ámbitos de trabajo que tiene el pueblo. Correcto, y viene, pero ninguna de las acciones de gestión comunal es imposible que se haga sin un proceso, nos decía el profe Julio Valdés, nos decía la profe Arlen, sobre el control de la gestión, que se expresa dentro de los ámbitos de actuación del Poder Popular con las Contralorías Sociales. Un ámbito importante porque tiende a confundirse el proceso de Contraloría. No habla, mira, es que nosotros hacemos Contraloría porque nosotros queremos meter preso a porque fue el que ya va. Primero, fíjense que habla de Contraloría Social, o sea, lo primero es que la Contraloría Social es realizada bajo el principio de democracia participativa y protagónica del pueblo, y que todos nos hemos conformado como comuna para ser poderes populares. Quiere decir que es un ejercicio que es ejercido por todos y cada uno de los que forman parte de esa comuna, ¿sí? Incluso seguir problematizando. Nosotros conversábamos hace algunos días en medio de transporte, de incluso la categoría social dentro de la definición de Contraloría, ¿no? Sería quizás Contraloría comunitaria,
porque confundimos la Contraloría Social hablando de otro tipo, donde eso es lo que nos confunde en función de las atribuciones que debe tener este ámbito de actuación. Entonces, ¿qué debería pasar allí? ¿Qué debemos problematizar? ¿Sería Contraloría Social o social el apellido de la Contraloría? ¿Controlar qué? ¿Y controlar qué? Exactamente. Si no tenemos definido, bueno, cómo es la gestión, por supuesto no vamos a saber sobre qué vamos a ejercer Contraloría. Entonces, si no tenemos Aunque hay tres amplios sectores. El pueblo en el ejercicio del poder controlando las acciones del sector público, es decir, del poder público, del propio poder popular y del sector privado, en cuanto a que esto puede afectar el interés colectivo. Y en ese proceso, para que eso pueda realizarse, fíjense que hay un elemento fundamental que tiene la Contraloría Social, y es que realmente está activa esa asamblea de ciudadanos. ¿Por qué? Porque yo no puedo ejercer control y supervisión sobre lo que yo no conozco. Y ahí generalmente los procesos de Contraloría es donde tienen su primera pata coja. Si yo no sé cuáles son los proyectos que se están llevando, cuáles son las acciones que están haciendo estos tres actores que tenemos de supervisión, el mismo Poder Popular, segundo el Poder Público Nacional, tercero los elementos privados, ¿verdad? Si yo no sé, por ejemplo, cuál es el proyecto que nosotros inscribimos dentro y que recibimos financiamiento, ya sea a través de un banco del Estado, ya sea a través de un ministerio para gestionar, yo no puedo hacer control social. Porque es importante que ese control se realice por parte de todos los que forman parte de la comunidad, porque son los reales afectados. Es decir, palabras más, palabras menos, son los que realmente se van a dar cuenta. Si yo en mi comunidad, que por ejemplo en mi caso yo vivo en los mecedores, para llegar arriba hay que agarrar un medio de transporte, nosotros decimos, bueno, nosotros vamos a conformar una línea de taxi que va a agarrar y llevar a la gente para allá arriba, y lo ofrecemos, y la comunidad dice, perfecto, porque a partir de las 6 de la tarde nosotros no tenemos cómo llegar a nuestras casas, entonces tenemos que subir caminando o agarrar la otra camioneta y seguir caminando igualito. Chévere, pero ahí existe un detalle. Si yo agarré y lo expuse esto ante la Asamblea de Ciudadanos, ellos van a decir, existe un elemento concreto si te aprobaron los recursos, tú tienes que adquirir los vehículos. Segundo, tienes que hacer la conformación propia de la empresa de propiedad social, o sea, la organización que sostiene esa línea de taxis. Y tercero, esos taxis tienen que estar ya a las 6 de la tarde. Si yo no los veo, automáticamente, ¿qué pasó con esa acción de gestión que ustedes...? Sí, y además de ver qué tipo, nosotros hablamos de empresa de propiedad social, ¿no? Pero normalmente se han construido, empresas privadas con carácter social, ¿no? O sea, esta línea de taxis que quizás la definimos, la diseñamos para que la gente se transporte a partir de las 6 de la tarde, porque no hay más transporte, a esa hora de autobús, de otra línea de transporte, pero entonces el taxi me va a cobrar $10 para subir a casa. Entonces, y no existe, digamos que, una definición entera de para qué la empresa de propiedad social, cuáles van a ser los costos, cómo va a ser el convenio, el trabajo, digamos, la corresponsabilidad con la comunidad. Y entonces de ahí se establece, cuáles son los rasgos característicos de esta empresa de propiedad social cuando hablamos de economía comunal, pero también cuando hablamos del control que deben tener la ciudadanía, en este caso los organizaciones ciudadanas, de la comunidad sobre ese proyecto. Entonces, digamos que ese es digamos que la Contraloría... Claro, existe en Contraloría control previo y control posterior. Entonces, hay un montón de cosas que considerar allí. Nosotros invitamos a todos los comuneros y comuneras que quieran compartir su experiencia de Contraloría Social con la Universidad Bolivariana de las Comunas. Hablamos que, para poder hablar de gestión comunal hay que hablar de sistematizar la experiencia, para sobre ella entender cómo realmente se ha hecho, se ha construido. Una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que podamos pensar mucho, pero otra cosa es lo que se pueda construir desde la experiencia concreta. Y le sumo allí que otro elemento importante dentro de la Contraloría es que la Contraloría también se puede convertir y debe convertirse en un ejercicio de organización del pueblo. Sí. Muchas veces nos dicen cuando vamos a la comunidad, es que yo denuncié, yo denuncié a Tomás Monge porque yo sé que él le dieron los recursos para eso. Entonces yo creo que él se está robando la plata, pero tú solo. Claro. No, eso tú tienes que convertir eso en una denuncia colectiva, es decir, compartir eso, mira, yo tengo esta duda, varios se ponen a investigarlo, o sea, eso tiene que ser un movimiento de organización, porque la Contraloría Social tampoco es una cacería de brujas hacia las acciones que están haciendo voceras y voceras, incluso miembros de la misma comunidad, porque tiende a confundirse eso. Recuerden, dice,
que la Contraloría Social es un proceso incluso de acompañamiento. ¿Qué quiere decir acompañamiento? Si se están haciendo esos procesos de gestión, yo no puedo desaparecer y llegar cuando, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está esto? No, sino usted acompañó el proceso dentro de su realización realmente. Además, ¿verdad? Vienen dos procesos importantes dentro de los ámbitos de actuación que tiene que ver uno, la justicia comunal. El ámbito de justicia comunal es bastante interesante porque desde el punto de vista legal, el ámbito de justicia comunal es un ámbito que directamente busca la conciliación de los problemas que surgen dentro de la comunidad. Justicia comunal no quiere decir que yo de aquí pueda imputar alguna persona, un juicio, porque para eso existen órganos del Poder Público Nacional que se encargan, Tribunal Supremo de Justicia, los diversos juzgados a nivel nacional, tribunales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se agota desde aquí? Se agota lo que se denomina desde el punto de vista legal la vía conciliatoria. Tengo un problema con William. William me pone esa corneta con bachata del sábado a las 8 de la mañana y eso culmina el domingo, el lunes a las 3 de la mañana porque durmió 4 horas para trabajar al día siguiente. Tenemos un problema que es un conflicto comunitario. Eso precisamente desde el ámbito de gestión comunal, ¿verdad? Se busca de conversar, ¿verdad, William? Pero ¿qué necesidad tienes tú? Es que yo trabajo todos los días, yo necesito los fines de semana, pero exacto, y es mi derecho porque es mi casa, ya va, pero es que no es solo tu casa, ese frente pertenece. Fíjense, ahí en ese ámbito de justicia comunal se buscan las estrategias para conciliar estos elementos, para poder llegar a una solución constructiva que, por supuesto, ya agotada la vía conciliatoria, y así se pasan a los otros niveles de... Para poder agotar esta vía conciliatoria, que viene el siguiente ámbito, la comuna tiene una jurisdicción especial. Aquí hablamos de jurisdicción especial comunal. La ley la dota, ¿verdad?, de los elementos para establecer dentro órganos de justicia comunal que le permitan gestionar este ámbito de actuación para agotar la vía conciliatoria. Que son normas especiales. Que son normas especiales, por ejemplo, exacto, por ejemplo, le permite a la comuna generar la Gaceta Comunal. En esa Gaceta Comunal tú generas la serie de acuerdos, procesos que tengan que ver con esa legislación interna que tiene la comuna. Esta jurisdicción especial que tiene la comuna es un ámbito que quizás hay que desarrollar mucho más, incluso dentro de la ley, y de cómo aplicar el desarrollo de normativas. Y el desarrollo de normativas, porque eso tiene que entrar en conciliación directamente con la jurisdicción nacional. O sea, fíjense cómo es un proceso de diálogo que tiene que darse entre lo que surge del poder constituido y el poder constituyente. Y la gente diría, pero es que esto es nuevo, nosotros no conocíamos los ámbitos del poder popular, o en qué momento eso, además nunca me lo leí en la ley, nunca me lo dijeron que como vocero tenía que hacer eso. Artículo 17 al 22 de la ley orgánica. Está en la ley orgánica del poder popular, pero es de las formas en que se organizan nuestras comunidades indígenas, cómo actúan en sí mismas las comunidades indígenas. Si nosotros agarramos, bueno, estudiamos algunas de los palabreros, para ir en Guayú, son como esos jueces. Esos jueces, pero ejercían la Contraloría, ¿verdad? Construían medios de producción para el colectivo, ¿verdad? También planificaban todo lo que iban a hacer en comunidad. O sea, ellos ejercían de cierta forma esa gestión, ¿verdad? Comunal, bueno, que fue en este momento, o para ese momento, fue vista de la tribu, la comunidad. Es decir, que eso no lo venimos haciendo desde ahorita, ¿verdad? Eso lo venimos a hacer ley, pero que eso a través de la historia hemos venido ejecutándolo, hemos venido saliendo, incluso hemos venido es lo ancestral. Es lo ancestral, pero hemos venido incorporando mayores elementos o elementos más fáciles de entender y comprenderlos. Entonces decía, bueno, que efectivamente tenemos muchas historias que avalan esto que estamos haciendo hoy en día. Que se ha hecho muy complicado, y todos los comuneros y comuneras con los que participantes que hoy están viendo esta videoclase saben lo complicado que es construir ahorita gestión comunal, producto del sistema, de todo lo que nos ha arropado, el egoísmo, lo que el sábese quien pueda, el sobrevivir permanente que este sistema nos ha traído, pero también, ¿verdad? Digamos que los errores que nos trajo la gestión pública en otros años. Decía. Ayer comentábamos algunos compañeros que hemos sido voceros y voceras del Poder Popular, que qué difícil, fue muy sabroso, pero fue muy difícil ser vocera del Poder Popular en los tiempos donde el financiamiento era permanente, porque la gente no solo te veía como te va a agarrar los reales,
no que después agarraba y te montaban cacería con 6 CPC con todo para ver dónde tú ibas, porque haciendo de gobierno no te movías. Entonces mucha gente estuvo privada de libertad, estuvo bajo persecución sin ningún tipo de sentido, porque bueno, la gente confiado del proceso, muchos que fueron agradecidos y muchos que estaban de forma permanente en la construcción de esa gestión comunitaria, pero que eso trajo consigo, ¿verdad?, una cantidad, pues, digamos que de distanciamientos, de separación de la comunidad, y de que lo que antes concebíamos en un sancocho y acomodábamos todos los postelos y todos poníamos plata para poner los bombillos, para poner las lámparas, ahora cuesta muchísimo hacer. Entonces, y eso lo ha traído una cantidad, bueno, de historias que se han venido, digamos que arrastrando producto de errores, porque somos seres humanos, pero que No, sería bueno. Yo diría que es parte del proceso de superación de un sistema, Claro. un sistema de valores capitalistas que están todavía ahí, con los cuales estamos Exacto, luchando. con lo que estamos luchando. Entonces, pero es lo que nosotros tenemos que, bueno, irnos hacia allá, ¿sabes? ¿Cómo lo hacíamos? Lo podemos seguir haciendo. Quizás no en mayor magnitud como lo hacíamos antes, pero podemos seguir construyendo eso. Y yo sé que somos venezolanas, y si algo nos caracteriza es la solidaridad, es el ser hermanos y hermanas, en que en una situación donde todos salimos a solucionar eso, y eso es gestión, en la comunidad. Correcto. Hay un elemento que es importante, ¿no? Cómo se toman las decisiones, ¿no? Porque está la mayoría y está el consenso. El consenso y lo ideal. El consenso es cuando todo el mundo está de acuerdo en algo. Y eso no se logra de hoy para mañana. Hay que sentarse, hay que conversar, ver los puntos de vista y sobre todo eso, que el beneficio sea para todo el mundo. Cuando es mayoría, y sabemos pues, que hay que tomar decisiones porque a veces no es posible el consenso. En mayoría, pero es como algo temporal en este proceso, digamos, de construcción del socialismo. O sea, hay algunas decisiones que hay que tomar decisión pronto porque hay un plazo tal para eso y hay que actuar por mayoría, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener cuidado con esa mayoría, porque a veces es una mayoría presionada. Si yo soy el dirigente y yo tengo algún tipo de poder sobre los demás, yo lo ejerzo para que me apoyen en la decisión mía, que no necesariamente afecta a la comunidad en pleno. Entonces, en otras palabras, pues, o sea, que fíjense que lo del tiempo ahí es complejo, porque la necesidad es que todas las personas participen en las decisiones, en los puntos de vista, en las finalidades, o sea, que todos estemos presentes, pero al mismo tiempo sabemos que no tenemos todo el tiempo del mundo, porque bueno, trabajamos, estamos ocupadas, o sea, por muchas razones, y además los problemas no esperan mucho tiempo, hay que resolver. Pero entonces es como llegar allí a una dialéctica, a una especie de equilibrio allí, en que hay que armonizar eso. Vamos a discutirlo, pero vamos a tomar una decisión pronto. Y hablando de tiempo, creo que ya el tiempo se nos está acabando. Sí, fíjense que entonces aquí resumiendo, estamos hablando que la gestión comunal es precisamente las acciones, prácticas, procesos políticos que realizamos desde la comuna, ¿verdad? Realizadas por el poder popular, desde su organización como pueblo, para precisamente construir el socialismo bolivariano, y ese socialismo bolivariano lo va construyendo a través de la solución de las necesidades que existen dentro del territorio. Estas acciones se realizan desde los ámbitos de actuación del poder popular. Nosotros mencionamos 6. Aquí vendría la pregunta: ¿cuáles de estos ámbitos están activados en su comuna? ¿Qué otros ámbitos debiéramos de agregar? Por lo menos aquí en la mesa se proponía lo que era la gestión de las políticas públicas, es decir, que no nos quedamos solamente en la planificación, sino también tenemos que ir a gestionarla, a ejecutar esas políticas públicas. Otro es la defensa integral del territorio comunal. ¿Qué otros ámbitos pudiéramos nosotros incluir también en eso, que ustedes tengan activados en su comuna? Otro elemento que hablamos también desde esto es que la gestión comunal está trascendida, transversalizada por los valores socialistas. No es gestión comunal si no se hace desde el socialismo bolivariano.
Y finalmente, ¿verdad?, llevar a la siguiente reflexión. Es precisamente la sistematización de la gestión comunal la que nos va a llevar a clarificar realmente qué es ese proyecto político que llamamos socialismo bolivariano. Por eso, cuando hablamos de gestión comunal, no estamos hablando de un elemento que está acabado. Es un elemento que se va construyendo en cada una de las acciones, en la praxis, en ese diálogo que va a haber entre las acciones que ustedes realizan, estos procesos de estudio, de diálogo de saberes que realizamos, porque eso nos va a permitir ir construyendo a través de la reflexión crítica sobre preguntas como ¿dónde está el socialismo en las acciones que realizamos en el territorio? ¿Cuáles ámbitos de actuación tenemos activados? Realmente nosotros tenemos las características y estamos funcionando como poder popular. En nuestras acciones se están expresando los valores y la ética socialista. Realmente dentro de nuestro sistema económico comunal reproduce las características del capitalismo o reproduce las características del modelo socialista. ¿Qué retos nos hemos conseguido a la hora de transformar nuestras comunidades? Estas son preguntas que van saliendo que pueden servir para la reflexión dentro de cada uno. Y yo agregaría, bueno, que para entender la realizar. gestión comunal debemos entender la definición de la comuna, sus dimensiones, sus alcances, y de ahí venimos, bueno, tenemos que estudiar, tenemos que revisar las leyes del poder popular, a ver, como lo decía Tomás, qué tan el poder popular hemos sido, qué tan poder popular hemos tributado para la construcción del Estado comunal. Y bueno, me gustaría cerrar esta videoclase el día de hoy, primero, bueno, agradeciendo a el equipo de la Sindicatura de Caracas, bueno, que nos permitió el día de hoy grabar esta videoclase en estos espacios. Locación. Sí, estos espacios, de todo su equipo, y cerrar con digamos que un concepto, bueno, que nos establece el profe William Capó en su libro de planificación, que nos dice: la gestión comunal debe ser fuente de producción de teoría revolucionaria. Por eso es necesaria la sistematización de la experiencia, que nos permitirá develar contradicciones, incluso antagónicas, consistentes y aportes a la construcción de la teoría revolucionaria sobre poder popular, comuna, él hablaba de Estado comunal y socialismo bolivariano, al mismo tiempo de develarnos los nuevos métodos para impulsar las transformaciones revolucionarias en el territorio. Entonces, la gestión comunal es una clave, es la base fundamental para la construcción del socialismo bolivariano en el mundo. Correcto, y entonces así nos despedimos, ¿verdad?, de esta videoclase sobre gestión comunal y ámbitos de actuación del poder popular. Todo esto para iniciar el diálogo de saberes allí en cada una de sus comunidades. Recordemos, tal cual como dice esta cita del profesor William Capó, la gestión comunal será el medio para la construcción de la teoría revolucionaria. Nos seguimos encontrando en otras videoclases de este mismo módulo que forman parte de este seriado para llevar con éxito este diplomado en gestión comunal y, bueno, que cada uno de nosotros nos convirtamos en una pequeña luz para precisamente construir ese nuevo modelo de vida que llamamos socialismo bolivariano. Muchas gracias por compartir con nosotros y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Módulo de Gestión Comunal. Diplomado en Gestión Comunal, segunda cohorte 2023.